Si fuera más joven te invitaría a cenar, bromeó el millonario con una media sonrisa. Lo dijo sin pensar, y de inmediato se arrepintió de haberlo dicho, pero ella no se rió. Lo miró de frente y dijo, ¿y quién dijo que no? Él se quedó sin respiro, sin saber qué contestar. Y lo que vino después ninguno de los dos lo esperaba. El pueblo de San Rafael amanecía como si nada hubiera cambiado en 20 años, y esa fue la primera cosa que le dolió a Santiago Silva cuando bajó del auto y sintió el aire fresco de la sierra rozarle la cara. Todo seguía ahí, la torre de la iglesia asomando entre los árboles, los faroles de hierro negro plantados a lo largo de la calle empedrada, el olor a pan tibio que se colaba desde algún horno lejano y le apretaba el pecho de una manera que no supo nombrar. Metió las manos en los bolsillos del pantalón y se quedó parado en la banqueta, mirando la fachada de la vieja panadería como quien mira una tumba a la que llega demasiado tarde. Callard's Bakery, decían todavía las letras doradas sobre el vidrio, aunque el dorado estaba descascarado, y una de las letras se había caído hacía mucho, dejando una sombra pálida donde antes hubo una palabra completa. Había pasado media vida evitando volver a este lugar. Tenía dinero para comprar el pueblo entero si se le antojaba, oficinas en 3 países, un apellido que abría puertas antes de que él tocara, y sin embargo, ahí estaba, con 54 años encima y una llave oxidada en el bolsillo, temblando por dentro como el muchacho que fue, porque este no era un edificio cualquiera. Aquí en una mesa junto a la ventana, una tarde de lluvia de hacía casi 3 décadas, una mujer de risa fácil le había robado un pan dulce del plato y le había dicho que los hombres serios como él necesitaban aprender a compartir. Esa mujer se llamaba Elena. Esa mujer fue su esposa durante 26 años. Y esa mujer llevaba ya 14 meses bajo la tierra, en un panteón de la ciudad al que él iba cada domingo sin fallar, para pararse frente a una lápida y no encontrar nada que decir. Santiago cerró los ojos un instante. Todavía la escuchaba, no la voz exacta, esa se le había empezado a borrar con una crueldad que le daba rabia, sino el tono, la manera en que Elena estiraba las vocales cuando se burlaba de él, la forma en que decía su nombre completo cuando se enojaba, y solo Santi cuando quería algo. Los médicos le habían puesto un nombre largo a lo que se la llevó, palabras técnicas que él aprendió a repetir sin sentir nada, pero para él la verdad era más simple y más brutal. Un día Elena estaba, y al siguiente ya no, y en medio hubo meses de hospitales blancos, donde él descubrió que todo su dinero no alcanzaba para comprar ni un solo día más. Después vino el silencio, un silencio tan grande que él lo llenó con lo único que sabía hacer, trabajar. Se enterró en juntas, en vuelos, en cifras, en cualquier cosa que le impidiera llegar a casa y encontrar el otro lado de la cama frío. Fue su hija, Camila, quien lo empujó a esto. «Papá, no puedes vivir dentro de una hoja de cálculo el resto de tu vida», le había dicho una noche, con esa mezcla de ternura y firmeza que había heredado de su madre. Y cuando él le contó casi como un secreto vergonzoso que la vieja panadería donde conoció a Elena estaba en venta, en ruinas, a punto de ser demolida para levantar quién sabe qué, fue Camila la que le dijo lo que él no se atrevía ni a pensar. «Entonces cómprala, arréglala, hazlo por ella, hazlo por ti». Y Santiago, que llevaba 14 meses sin querer nada, sintió por primera vez algo parecido a un deseo, no de tener el edificio, de salvarlo, de devolverle la vida a las 4 paredes donde había sido alguna vez absurdamente feliz. Por eso estaba ahí esa mañana, con un abrigo negro que le sobraba para el clima y unos papeles firmados que ya lo hacían dueño legal de un montón de escombros con historia. Caminó despacio hacia la puerta, sintiendo el empedrado desigual bajo los zapatos, y notó que el pueblo empezaba a despertar a su alrededor. Una señora barría el frente de una tienda de abarrotes. Un hombre en bicicleta pasó saludando a nadie en particular. 2 niños corrían con las mochilas rebotándoles en la espalda, tarde para la escuela. San Rafael era de esos lugares donde todos se conocían, donde un desconocido con abrigo caro y auto de ciudad no pasaba desapercibido ni 5 minutos. Y Santiago sintió las miradas discretas siguiéndolo, preguntándose quién era y a qué venía. No las devolvió. Nunca había sabido pertenecer a lugares así. Elena sí. Elena habría saludado a la señora del abarrote,
Le habría preguntado por sus hijos, se habría enterado en una tarde de todos los chismes del pueblo. Él, en cambio, se sentía siempre como detrás de un vidrio, mirando la vida de los demás sin saber cómo entrar en ella. Metió la llave en la cerradura y le costó trabajo hacerla girar. Cuando por fin la puerta cedió, con un quejido de bisagra oxidada, el olor lo golpeó de lleno: polvo, madera vieja, humedad, y por debajo de todo eso, tenue, imposible, un fantasma de harina y azúcar que quizás solo existía en su memoria. Adentro, la penumbra le mostró lo que ya sabía por las fotos: el mostrador partido, las repisas vacías, el techo con manchas de goteras, un desastre. Pero también le mostró la ventana, esa ventana. La luz de la mañana entraba filtrada por el vidrio sucio y caía justo sobre el rincón, donde alguna vez hubo una mesa, y Santiago se quedó mirando ese pedazo de piso vacío, como si esperara ver a alguien sentado ahí, robándole un pan del plato, riéndose de lo serio que era. No había nadie, claro, solo polvo flotando en la luz. Pero por primera vez en 14 meses, parado en medio de esa ruina, Santiago no sintió el silencio como una losa. Lo sintió extrañamente, como una promesa. Se quedó adentro un largo rato, midiendo con la mirada, tocando las paredes, imaginando. Tenía a los arquitectos citados para dentro de 2 días, a los contratistas para la semana siguiente, planes ambiciosos que su equipo había armado con la eficiencia de siempre. Pero él quería estar solo con el lugar antes de que llegaran los martillos. Quería despedirse de la ruina antes de empezar a curarla. Y quizás por eso, cuando volvió a salir a la calle, entrecerrando los ojos ante la claridad, tardó unos segundos en darse cuenta de que ya no estaba solo. Del otro lado de la banqueta, apoyada contra una escalera de madera manchada de 1000 colores, había una mujer que lo observaba con una franqueza que lo tomó por sorpresa. Era joven, mucho más joven que él, con el cabello castaño recogido en un chongo desordenado del que se escapaban mechones, y llevaba un mandil salpicado de pintura sobre una camiseta gris igual de manchada. En una mano sostenía una brocha ancha, todavía húmeda de blanco, y tenía una raya de pintura seca cruzándole la mejilla como si se hubiera rascado sin pensar. No era una belleza de revista, era algo mejor y más difícil de explicar. Tenía una cara viva, unos ojos que parecían estar siempre calculando colores, y una manera de pararse, con el peso echado en una cadera y la barbilla ligeramente en alto, que decía a gritos que no le tenía miedo a nada ni a nadie, y menos a un señor de abrigo caro que acababa de salir de un edificio abandonado. «Usted es el que compró esto», dijo ella. No era una pregunta. Lo dijo con una naturalidad tranquila, como quien constata el clima, y siguió mirándolo sin apuro, evaluándolo del mismo modo en que él, un minuto antes, había evaluado las paredes rotas de la panadería. Santiago, que estaba acostumbrado a que la gente lo tratara con una deferencia cautelosa, a que midieran cada palabra frente a él, se descubrió sin saber muy bien qué contestar. Había algo en la mirada directa de esa muchacha que le desarmaba las respuestas ensayadas. «¿Soy usted?», dijo al fin, y le sonó absurdamente escueto, casi torpe. Ella asintió despacio, como si esa sola palabra le confirmara algo. Se limpió la mano libre en el mandil, dejándose otra mancha, y ladeó la cabeza hacia el edificio con una expresión que él no supo si era lástima o curiosidad. Lleva años cayéndose a pedazos. Todo el pueblo apostaba a que iban a tirarlo para poner un banco o una de esas farmacias que parecen naves espaciales. Hizo una pausa y volvió a clavarle los ojos. Nadie apostaba por alguien que quisiera arreglarlo. «Entonces todos van a perder la apuesta», respondió Santiago, y algo se movió en su pecho al decirlo en voz alta, como si esas palabras hicieran real por fin lo que hasta entonces había sido solo un impulso frágil. La mujer sonrió apenas, una sonrisa breve pero genuina que le encendió la cara, y por un segundo Santiago pensó, con una punzada que no se permitió examinar, que hacía mucho, muchísimo tiempo que nadie le sonreía así, sin pedirle nada, sin calcular su fortuna, solo porque acababa de decir algo que valía la pena. Ella se dio la vuelta hacia su escalera, recogió un bote de pintura del suelo y antes de subir el primer peldaño, lo miró por encima del hombro. «Bueno, suerte con eso, señor de la ciudad. La va a necesitar».
y subió con la agilidad de quien lleva la vida entera trepando escaleras, dejándolo abajo con la palabra en la boca y una sensación extraña, ligera, que no tenía nombre todavía y que hacía 14 meses que no visitaba su cuerpo. Santiago se quedó un momento más en la banqueta, mirándola alcanzar la parte alta de una fachada vecina y empezar a extender el blanco con trazos seguros. No sabía su nombre, no sabía nada de ella. Pero cuando por fin dio media vuelta para caminar de regreso a su auto, se sorprendió a sí mismo, pensando que, por primera vez desde que Elena se había ido, tenía ganas de que llegara el día siguiente. Jessica Oliveira llevaba 3 semanas pintando fachadas en San Rafael y ya conocía todos los rincones donde daba bien la luz de la mañana, pero ninguno le gustaba tanto como el tramo de calle frente a la vieja panadería. Le gustaba porque era tranquilo, porque el sol pegaba de lado hasta el mediodía, y porque desde lo alto de su escalera podía ver el pueblo entero desperezarse sin que nadie la molestara. Trabajar sola le convenía, trabajar en las alturas, todavía más. Allá arriba, con la brocha en la mano y el olor a pintura fresca metiéndosele en la nariz, no había espacio en su cabeza para lo que la esperaba abajo, en el suelo, cada vez que bajaba. El silencio de un cuarto rentado, un teléfono que ya no sonaba con la voz que ella quería escuchar y el hueco enorme que su madre había dejado al morir. Habían pasado 2 años y todavía había mañanas en que Jessica extendía la mano hacia el celular para llamarla y le contaba algo, un color nuevo que había mezclado, un cliente difícil, un perro que se le había acercado en la calle, antes de recordar, con un golpe seco en el estómago, que del otro lado ya no había nadie. Su madre, Renata, le había enseñado todo lo que sabía, no sobre pintar paredes, eso Jessica lo aprendió sola, a fuerza de necesidad y de terquedad, sino sobre el color. Renata era restauradora de obras de arte, tenía las manos manchadas de por vida y una paciencia infinita para las cosas viejas y rotas. «Nada está tan dañado que no se pueda recuperar, mija», le decía mientras limpiaba con un hisopo diminuto el rostro de una virgen de 300 años. Solo hay que tener las manos firmes y el corazón tranquilo. Jessica había heredado las manos firmes. El corazón tranquilo era otra historia. Ese se le había roto junto con su madre y todavía no encontraba la manera de restaurarlo. Por eso pintaba, por eso había dejado la ciudad, donde cada esquina le recordaba a su madre, y se había venido a este pueblo de nombre bonito a rentar la escalera de un albañil y ofrecer sus servicios a quien quisiera renovar una fachada. No era el trabajo de sus sueños. Ella soñaba con murales, con paredes enormes convertidas en historias, con dejar algo suyo en el mundo que durara más que ella. Pero por ahora bastaba con esto: subir, pintar, bajar, no pensar. Y de pronto, esa mañana, la rutina se le había interrumpido con la aparición del hombre del abrigo negro saliendo del edificio que todos daban por muerto. No había podido evitar hablarle. Jessica no era tímida, nunca lo había sido, y algo en la manera en que aquel señor se quedó parado mirando la ruina, con esa mezcla de dolor y determinación en la cara, le había picado la curiosidad. Lo vio y pensó, sin saber por qué, que ese hombre no estaba comprando un edificio, estaba comprando otra cosa. Lo reconoció porque ella hacía lo mismo cada vez que se subía a una escalera. No pintaba paredes, huía de algo. Y ahora, 2 días después de aquel primer cruce de palabras, cuando escuchó el motor de un auto detenerse otra vez frente a la panadería, se descubrió a sí misma sonriendo antes siquiera de voltear. Santiago bajó del auto con la misma formalidad de la primera vez, pero traía algo distinto. En lugar del abrigo caro llevaba una camisa negra remangada hasta los codos, todavía demasiado elegante para el polvo que le esperaba adentro, pero al menos era un intento. Y traía, además, 2 vasos de café en las manos, uno de los cuales, para sorpresa de Jessica, alzó en su dirección a modo de ofrenda mientras cruzaba la calle empedrada hacia su escalera. «No sabía cómo lo tomaba», dijo él, parándose al pie de los peldaños y estirando el brazo hacia arriba. «Así que lo traje solo. Puede echarle lo que quiera». Jessica lo miró desde lo alto, con la brocha suspendida a medio trazo. Tardó un segundo en decidir si aquello le parecía un gesto encantador o una manera torpe de comprar conversación, y concluyó que era un poco de ambas cosas, lo cual, curiosamente, se lo hizo simpático. Los pintores lo tomamos negro y amargo.
contestó, bajando un par de peldaños para alcanzar el vaso. Igual que la vida, y le sonrió con una ceja levantada para que él supiera que estaba bromeando. O casi. Santiago soltó una risa breve, una risa que a él mismo pareció tomarlo por sorpresa, como si hiciera tiempo que no la usaba y estuviera oxidada. Se quedó ahí abajo, con su propio café, mirándola bajar el resto de la escalera hasta quedar frente a él, y por primera vez pudo verla de cerca. La raya de pintura seca en la mejilla, ahora acompañada de otras nuevas. Los ojos color miel que lo miraban sin la deferencia a la que estaba acostumbrado, la juventud entera que emanaba de ella como un calor. «Santiago Silva», dijo extendiendo la mano libre, «me di cuenta de que el otro día no me presenté como se debe. Jessica Oliveira». Ella le apretó la mano con firmeza, sin delicadezas, una mano callosa y manchada que él sintió sorprendentemente fuerte. «Y ya sé quién es. En un pueblo como este, para el mediodía del primer día ya todos sabían que el edificio se lo había comprado un millonario de la ciudad. Aquí las noticias vuelan más rápido que el internet». «¿Millonario?». Santiago hizo una mueca. «La gente exagera». «Ah, sí». Jessica bebió un sorbo de café y lo miró de arriba a abajo con un descaro divertido, deteniéndose apenas en el reloj discreto, pero evidentemente caro, que él llevaba en la muñeca. «¿Y el reloj también lo exageran?». Santiago bajó la vista a su propia muñeca, luego volvió a mirarla y por un momento no supo qué decir. No estaba acostumbrado a que le hablaran así, sin filtros, sin el cuidado que la gente ponía siempre en no ofender al hombre poderoso. Y lo desconcertante no era que le molestara, era que le gustaba muchísimo, de una manera que no había previsto y que no sabía cómo administrar. «Está bien», admitió, y hubo hasta un asomo de sonrisa en la comisura de sus labios. «Digamos que no me falta para el café, se nota». Jessica se recargó contra la escalera relajada, sosteniendo el vaso con las dos manos. «Entonces, señor, no me falta para el café. Dígame una cosa. ¿Por qué esto?». Señaló con la barbilla la fachada arruinada. Un hombre con su reloj podría comprar cualquier cosa nueva y bonita. ¿Por qué gastar una fortuna en resucitar un cadáver que se cae a pedazos? La pregunta lo agarró desprevenido, y Jessica lo notó de inmediato, porque vio cómo algo se cerró en la cara de él, una puerta que se atrancaba. Santiago desvió la mirada hacia el edificio, y por un instante ella pensó que no iba a contestar, que iba a decir alguna generalidad educada y a cambiar de tema, pero él respiró hondo, y cuando volvió a hablar, su voz sonó distinta, más baja, casi despojada. «Porque hay lugares que valen por lo que pasó dentro de ellos», dijo, «no por lo que son ahora». Jessica se quedó muy quieta. Reconoció esas palabras, no porque las hubiera oído antes, sino porque describían con exactitud algo que ella sentía y nunca había sabido decir. Pensó en el taller de su madre, que había tenido que vaciar y entregar, en cómo cada rincón de aquel cuarto valía por lo que había pasado dentro, y no por las paredes desnudas que fueron al final. Miró a Santiago con otros ojos, y él lo notó, y por un momento los dos se quedaron ahí parados en la banqueta, dos desconocidos unidos de pronto por un mismo idioma silencioso que ninguno esperaba compartir. «Sonó menos dramático en mi cabeza», murmuró Santiago, incómodo con el peso de sus propias palabras, y bebió café para tener algo que hacer. «No», dijo Jessica, más suave de lo que había hablado hasta entonces. «Sonó verdadero. Es distinto». Se quedaron un rato conversando de cosas más ligeras. Él le preguntó desde cuándo pintaba. Ella le contó, sin entrar en honduras, que venía de la ciudad y que se dedicaba a esto por ahora. Él le habló de sus planes para la panadería, del horno original que quería conservar, de la ventana que no pensaba tocar por nada del mundo. Jessica escuchaba, y mientras escuchaba, algo en ella empezó a hacer cálculos, no de dinero, sino de posibilidad, porque un edificio entero por restaurar significaba paredes enormes, adentro y afuera, esperando color, y ella llevaba 2 años pintando fachadas de una sola mano de blanco, cuando lo que su corazón pedía a gritos era pintar algo que importara. «Va a necesitar a alguien que pinte todo eso», soltó con una naturalidad estudiada, «adentro y afuera, y no me refiero a darle una manita de blanco. Un lugar con historia merece algo mejor que blanco». Santiago la miró, entendiendo perfectamente hacia dónde iba,
y por primera vez en la conversación fue él quien sonrió con ventaja. «¿Me está ofreciendo sus servicios, señorita Oliveira? Le estoy diciendo que sería un desperdicio contratar a cualquiera», replicó ella sin bajar la mirada. «Pero usted sabrá». Él se tomó su tiempo. Fingió pensarlo, aunque en el fondo ya lo había decidido en el momento en que ella dijo aquello de que un lugar con historia merecía algo mejor que blanco. La miró con la escalera manchada de 1000 colores detrás, el mandil arruinado, la certeza feroz en los ojos, y pensó, con una punzada que empezaba a resultarle familiar, que hacía mucho no conocía a alguien tan vivo. «Los arquitectos llegan mañana», dijo al fin. «Venga usted también. Hablamos de las paredes y del color». Jessica alzó su vaso de café hacia él, sellando el trato con un brindis silencioso, y esta vez la sonrisa que le devolvió fue amplia, franca, sin cálculo. Santiago se subió a su auto poco después, y mientras se alejaba por la calle empedrada, se dio cuenta de que llevaba varios minutos sin pensar en Elena, y en lugar de la culpa que solía perseguir a ese descubrimiento, sintió algo mucho más peligroso: alivio. La restauración de la panadería empezó formalmente un lunes gris, con una cuadrilla de albañiles descargando material, 2 arquitectos de la ciudad desplegando planos sobre una mesa de caballetes, y Jessica Oliveira parada en medio del polvo con los brazos cruzados, mirándolo todo con creciente desconfianza, porque una cosa había sido la conversación amable frente a un café, y otra muy distinta era ver cómo el dinero de Santiago Silva llegaba a imponer su voluntad sobre un edificio que ella ya sentía, de manera irracional pero firme, un poco suyo. Los arquitectos hablaban de optimizar el espacio, de líneas contemporáneas, de tirar un muro interior para abrir el flujo, y con cada frase técnica Jessica apretaba más la mandíbula, hasta que no pudo más y habló. «Ese muro no se toca», dijo señalando la pared del fondo, la que separaba el salón del viejo horno. Los arquitectos la miraron con esa condescendencia educada que la gente de la ciudad reservaba para la muchacha del mandil manchado, y uno de ellos, sin siquiera dirigirse a ella, se volvió hacia Santiago. «Señor Silva, el muro es estructuralmente prescindible, y su eliminación permitiría una circulación mucho más...» «Tiene marcas», lo interrumpió Jessica, y esta vez todos voltearon a verla. «Ahí en la parte baja, vayan a ver, son rayas hechas con lápiz. Alguien medía la estatura de un niño contra esa pared, año con año. Se ven las fechas». Se hizo un silencio incómodo. Santiago caminó despacio hasta el muro, se puso en cuclillas y con la yema del dedo rozó las marcas que ella había señalado. Tenues, casi borradas por el tiempo, pero innegables una vez que uno sabía buscarlas. Pequeñas líneas de lápiz con números al lado, la crónica muda de una infancia que había crecido centímetro a centímetro contra esa pared. Sintió un nudo en la garganta. No eran las marcas de su hija, ni de nadie que él conociera, pero eran las marcas de alguien de una familia que había vivido y amado y medido a sus hijos en ese lugar antes de que se convirtiera en ruina. Y de pronto entendió, con una claridad que lo avergonzó, que él había estado a punto de borrar la historia de otros del mismo modo en que otros estuvieron a punto de borrar la suya. «El muro se queda», dijo Santiago incorporándose. Su voz no admitía réplica. Los arquitectos intercambiaron una mirada, recogieron sus argumentos y siguieron adelante con el resto del plan sin volver a mencionarlo. Cuando la reunión terminó y la cuadrilla se dispersó a sus tareas, Santiago se acercó a Jessica, que había vuelto a su rincón a preparar botes de pintura con una brusquedad que delataba que seguía molesta. «Gracias», dijo él, «por lo del muro. No lo había visto». Claro que no lo había visto. Jessica ni siquiera levantó la mirada de sus botes. «Ustedes, los de la ciudad, nunca ven. Llegan con sus planos y sus palabras bonitas, y ven metros cuadrados, ven inversión, ven flujo de circulación. No ven que un lugar es un lugar porque alguien lo vivió». Ahora sí lo miró, y había una chispa de enojo genuino en sus ojos. «Usted me dijo el otro día que los lugares valen por lo que pasó dentro de ellos, pero a la primera oportunidad iba a dejar que tiraran la única pared que todavía se acuerda de eso». Santiago encajó el golpe en silencio. Tenía razón, y lo sabía, y no estaba acostumbrado a que nadie le hablara con esa franqueza sin miedo a las consecuencias. La gente que trabajaba para él le decía siempre lo que él quería oír. Jessica le decía lo que él necesitaba oír, que era mucho más incómodo,
y descubría con sorpresa mucho más valioso. Tiene razón, admitió. Contraté a los mejores arquitectos que el dinero puede pagar. Se me olvidó contratar a alguien que supiera mirar. Hizo una pausa. Por eso la quiero a usted en esto, no para pintar paredes, para que me detenga cada vez que esté a punto de cometer una estupidez. Jessica lo miró, desarmada apenas un segundo por la honestidad de aquello, y luego resopló medio en broma, medio en serio. Le va a salir caro, cobro por hora y usted comete muchas estupideces. Puedo pagarlo, dijo él, y por primera vez lo dijo sin arrogancia, casi con humor, y ella no pudo evitar sonreír. Los días siguientes cayeron en una rutina extraña y agradable. Jessica llegaba temprano, antes que la cuadrilla, y a menudo encontraba a Santiago ya ahí, sentado en un cajón volteado en medio del polvo, con un café en la mano y los planos en las rodillas, mirando el edificio como si esperara que le hablara. Empezaron a desayunar juntos, casi sin darse cuenta de cómo había ocurrido, ella con su pan de la tienda de la esquina, él con el café que ya traía preparado a como a ella le gustaba, negro y amargo, y hablaban. Al principio de la obra, del color de las paredes, de si el letrero de afuera debía restaurarse igual o hacerse nuevo. Después, poco a poco, de otras cosas. Fue en uno de esos desayunos que Santiago mencionó a Elena por primera vez sin que ella se lo preguntara. Estaban discutiendo el rincón de la ventana, ese rincón que él se negaba a modificar, y Jessica, harta de tanto misterio, le soltó a bocajarro por qué le importaba tanto ese pedazo de piso vacío. Santiago se quedó callado un largo rato, dándole vueltas al vaso de café entre las manos, y luego, mirando la ventana y no a ella, habló. «Aquí conocí a mi esposa», dijo. «Hace casi 30 años. Había una mesa justo ahí. Yo estaba comiendo solo, como siempre, muy serio con mis cosas, y ella entró empapada porque afuera llovía, se sentó en la mesa de al lado y sin conocerme de nada, me robó un pan dulce del plato. Me dijo que los hombres tan serios como yo necesitaban aprender a compartir». Sonrió, pero era una sonrisa que dolía. Nos casamos 2 años después. Estuvimos juntos 26. Jessica no preguntó lo obvio. No hizo falta. Lo entendió todo por el modo en que él dijo «estuvimos» en pasado, por el tiempo verbal que caía como una losa. Se quedó en silencio, respetando el espacio de aquello, y solo después de un rato largo se atrevió a hablar. «¿Cuánto hace?» 14 meses. Santiago por fin la miró, y hasta hace muy poco creía que ya nunca iba a poder decir su nombre en voz alta sin romperme. Pero acabo de hacerlo, y sigo entero. Parecía tan sorprendido de sí mismo que Jessica sintió una ternura inesperada a apretarle el pecho. «Yo perdí a mi mamá hace 2 años», dijo entonces casi sin decidirlo, y fue su turno de mirar hacia otro lado. Era restauradora, arreglaba pinturas viejas, cuadros de iglesias, esas cosas. Me enseñó todo lo que sé del color. Hizo una pausa, tragando algo que le raspaba la garganta. «Todavía a veces agarro el teléfono para llamarla. 2 años después. La mano se me va sola». Santiago la miró, y en esa mirada no había lástima, esa lástima insoportable que la gente le echaba encima cada vez que se enteraba de su duelo. Había reconocimiento, el reconocimiento de alguien que caminaba por el mismo desierto y sabía exactamente cómo raspaba la arena. «Nunca se me quita del todo», dijo él suave. «No la voy a engañar, pero le voy a decir algo que a mí nadie me dijo a tiempo». Se inclinó apenas hacia ella. «No es traición seguir vivo. Uno cree que sí. Uno cree que reírse, que disfrutar un café, que tener ganas de que llegue mañana, es como escupir sobre la tumba del que se fue. No lo es. Es lo único que ellos habrían querido». Jessica no contestó. Se quedó mirándolo, con los ojos un poco brillantes que se apuró a disimular con un sorbo de café, y por primera vez desde que su madre había muerto, sintió que alguien le había dicho algo verdadero sobre el duelo en lugar de las frases huecas de siempre, y por primera vez desde que había llegado a San Rafael, no le dieron ganas de subirse a la escalera a huir. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. La formalidad se fue disolviendo como pintura vieja bajo la brocha. Empezaron a bromear con soltura, a picarse el uno al otro, ella burlándose de su ropa demasiado cara para una obra, él fingiéndose ofendido con un ingenio que ni él sabía que tenía. La cuadrilla los miraba de reojo y cuchicheaba, porque en el pueblo ya se hablaba del millonario y la pintora,
pero a ninguno de los dos parecía importarle. Estaban demasiado ocupados descubriendo que, contra toda lógica, contra la diferencia de edad, de mundos, de fortunas, se sentían bien juntos, increíblemente bien. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer y la cuadrilla ya se había ido, Jessica bajó de la escalera con una mancha nueva de pintura azul cruzándole el cuello y le mostró a Santiago la primera pared que había terminado adentro, un fondo cálido, color de miga de pan, sobre el que había empezado a bosquejar, tenue, las líneas de lo que sería un mural. Santiago se quedó mirándola largo rato, no la pared, sino a ella, de pie frente a su trabajo con esa mezcla de orgullo y timidez, y sintió algo que le llevaba semanas rondando y que hasta entonces no se había atrevido a nombrar. La miró, con la luz dorada del atardecer entrando por la ventana intacta, con la mancha azul en el cuello y los mechones escapados del chongo, y las palabras se le salieron antes de que pudiera detenerlas. Si fuera más joven, dijo con una media sonrisa que pretendía ser broma y no lo era del todo, te invitaría a cenar. Lo dijo y de inmediato se arrepintió, sintiéndose ridículo, un viejo diciendo tonterías a una muchacha que podía ser su hija. Bajó la mirada, buscando cómo retractarse, cómo disfrazarlo de chiste inofensivo, pero Jessica no se rió. Jessica dejó la brocha sobre el bote muy despacio, se limpió las manos en el mandil y lo miró de frente, con esa franqueza suya que no le tenía miedo a nada. Y con la calma de quien ha decidido algo hace tiempo dijo, ¿y quién dijo que no? La respuesta de Jessica quedó flotando en el aire de la panadería como el polvo dorado que colgaba en la luz del atardecer, y Santiago se quedó sin saber qué hacer con ella. Había dicho aquello de la cena medio en broma, escudándose en su edad como quien se esconde detrás de un muro, y ella había derribado el muro de un solo golpe con 5 palabras. ¿Y quién dijo que no? No era un sí, no todavía, pero tampoco era el rechazo cortés con el que él contaba para poder disimular su vergüenza. Era un desafío, era una puerta abierta, y Santiago, que llevaba 14 meses acostumbrado a que todas las puertas de su vida se cerraran, no supo cómo cruzar una que de pronto se abría. Jessica, empezó, y su voz sonó más ronca de lo que pretendía. Podría ser tu padre, pero no lo es, replicó ella con una calma desconcertante, recogiendo sus brochas para lavarlas como si estuvieran hablando del clima. Y le voy a decir algo, señor Silva. Llevo 2 años oyendo a la gente decirme lo que debo sentir, que ya debería estar bien, que ya debería haber superado lo de mi mamá, que debería salir con muchachos de mi edad, divertirme, ser una joven normal. Cerró la llave del agua y se volvió hacia él, secándose las manos. Estoy harta de que me digan lo que debo sentir, y no voy a empezar a hacerlo yo conmigo misma solo porque a usted le da miedo. Santiago la miró, atónito ante su aplomo. Había algo en Jessica que lo dejaba sin argumentos, una manera de ir directo al hueso de las cosas que él, con toda su experiencia, con todos sus años de negociaciones y salas de juntas, no sabía contrarrestar. Porque ella tenía razón otra vez. El problema no era la edad de ella, el problema era el miedo de él, miedo a sentir de nuevo, a abrirse de nuevo, a querer a alguien sabiendo, como sabía ahora en carne propia, lo que costaba perderlo. No es miedo a ti, dijo al fin con una honestidad que le raspó al salir. Es miedo a mí, a volver a sentir esto y a que se me acabe. Jessica dejó la toalla a un lado y se acercó a él, despacio, hasta quedar más cerca de lo que habían estado nunca. La luz del atardecer le encendía la mancha azul del cuello, los mechones sueltos, los ojos color miel que ahora lo miraban sin ninguna burla, solo con una seriedad tierna y feroz al mismo tiempo. A todos se nos va a acabar, Santiago, dijo, y era la primera vez que lo llamaba solo por su nombre, sin el señor de por medio. Mi mamá me lo enseñó sin querer. Todo se acaba, los cuadros se agrietan, la pintura se cae, la gente se va, pero eso no es razón para no pintar. Es la única razón para pintar, porque se acaba. Levantó una mano y con un gesto que a él le paró el corazón, le rozó la mejilla con las yemas de los dedos, dejándole seguramente una mancha tenue de azul. Cene conmigo, no porque sea joven o viejo, porque los dos estamos vivos todavía y eso es más raro y más valioso de lo que parece. Cenaron esa misma noche, no en ningún lugar elegante de esos que el dinero de Santiago podía pagar, porque en San Rafael no lo sabía y porque además ninguno de los dos los quería. Cenaron en la única fonda del pueblo,
Un local pequeño con manteles de plástico a cuadros y una señora que cocinaba como si cada plato fuera para su propio hijo. Santiago, que había cenado en restaurantes con estrellas en 3 continentes, no recordaba una comida que le supiera mejor. Hablaron durante horas, de sus vidas, de sus muertos, de sus miedos, pero también de tonterías, de películas, de la manía de él por la puntualidad y la de ella por dejar todo para el último momento, de cómo Elena habría adorado a Jessica y de cómo la madre de Jessica probablemente habría desconfiado de Santiago solo por el reloj. Se rieron mucho. Se rieron de esa manera limpia y sin reservas que solo ocurre cuando 2 personas dejan de tener miedo la una de la otra. En algún momento de la cena, Jessica dejó el tenedor y se quedó mirándolo con una curiosidad nueva, como si acabara de descubrir algo. ¿Sabes qué es lo raro?, dijo. Que contigo no tengo que fingir que estoy bien, con todo el mundo tengo que hacerlo, con la gente del pueblo, con los pocos amigos que me quedan de la ciudad, hasta conmigo misma. Sonrío, digo que ando bien, que ya lo superé. Contigo no, contigo puedo estar triste sin que te asustes. Es porque yo también estoy triste, respondió Santiago, girando su vaso de agua sobre el mantel de plástico. Y 2 tristezas juntas no se suman, se hacen compañía. Sonrió apenas. Elena decía algo parecido, que la felicidad se comparte para que crezca y la pena se comparte para que pese menos. Yo nunca la entendí del todo hasta ahora. Jessica lo escuchó y sintió que algo se le acomodaba por dentro, una pieza que llevaba 2 años fuera de lugar. Nunca había podido hablar de su madre sin que la otra persona pusiera esa cara de incomodidad, esas ganas evidentes de cambiar de tema, como si el duelo fuera contagioso. Santiago no cambiaba de tema. Santiago se quedaba ahí, con ella, dentro de la tristeza, y de algún modo eso la hacía menos honda. Y sin embargo, cuando la salieron a dejar y caminaron juntos por la calle empedrada bajo los faroles de hierro, Santiago sintió el peso de las miradas, porque San Rafael era un pueblo pequeño, y en los pueblos pequeños nada pasa desapercibido, y el millonario de la ciudad caminando de noche junto a la muchacha del mandil era exactamente la clase de historia que corría de boca en boca antes del amanecer. Una pareja de señoras los vio pasar desde el portal de una casa y se inclinaron a murmurar. Un hombre en la puerta de la cantina los siguió con la mirada más de la cuenta. Jessica lo notó también. Santiago supo que lo había notado por cómo levantó apenas la barbilla, ese gesto suyo de desafío, pero no dijo nada, y él tampoco, y siguieron caminando como si el pueblo entero no tuviera nada mejor que hacer que juzgarlos. ¿Te molesta?, preguntó él al fin, cuando llegaron a la puerta del cuarto que ella rentaba. Lo que van a decir. Jessica se encogió de hombros, pero él vio que no era del todo indiferencia. Van a decir que ando contigo por el dinero, contestó sin rodeos. Es lo que siempre dicen. Una joven pobre, un viejo rico, la cuenta se hace sola en la cabeza de la gente. Lo miró. Y me duele, no te voy a mentir, porque no sabes cuántas veces en estos años he pasado hambre antes que pedirle un peso a nadie. Me duele que crean que soy capaz de venderme. Pero ¿sabes qué me dolería más? Se acercó a él. Dejar de sentir lo que siento por miedo a lo que un montón de gente que no me conoce piense de mí. Eso sí que sería venderme. Vendería lo único que de verdad es mío. Santiago la escuchó y sintió una admiración que le desbordaba el pecho. Esa muchacha, 26 años menor que él, sin un peso a su nombre, le estaba dando una lección de dignidad que él, con toda su fortuna, no había aprendido nunca, porque él sí había vivido con miedo a lo que dirían. Toda su vida se había parapetado detrás de la seriedad, del trabajo, de la respetabilidad, escondiendo cualquier grieta, cualquier sentimiento que pudiera parecer debilidad. Elena lo había sacado de ese caparazón a fuerza de amor y paciencia, y cuando Elena murió, él se había vuelto a meter dentro más hondo que nunca, y ahora esta muchacha lo estaba sacando otra vez, y la diferencia era que esta vez él sabía lo que se jugaba, y aún así quería jugarlo. No creo que andes conmigo por el dinero, dijo y le tomó la mano, esa mano callosa y manchada que le resultaba más hermosa que cualquier joya que hubiera comprado en su vida. Creo que eres la persona más íntegra que he conocido. Y creo que soy yo el que no te merece, y no al revés. Jessica sonrió, y en la penumbra del portal, esa sonrisa fue lo único que hubo en el mundo por un momento. No se besaron esa noche. Los dos lo sintieron rondar, esa posibilidad suspendida en el aire frío,
pero ninguno la forzó, como si supieran, sin decírselo, que lo que estaban haciendo entre ellos era demasiado importante para apresurarlo. Se despidieron con la promesa muda de un mañana, y Santiago caminó de regreso a su auto por las calles vacías del pueblo, sintiéndose, por primera vez en 14 meses, no como un hombre roto arrastrando su duelo, sino como un hombre que empezaba, contra todo pronóstico, a estar vivo de nuevo. Los días que siguieron fueron los más luminosos que cualquiera de los dos recordaba en mucho tiempo. La panadería avanzaba, y con ella avanzaban ellos. Jessica pintaba el mural de la pared del fondo, ese que había empezado a bosquejar, y poco a poco fue revelándose lo que era. Una escena de la calle de San Rafael, con sus faroles y su torre de iglesia, y en el centro, junto a la ventana, la silueta apenas sugerida de dos personas sentadas a una mesa, compartiendo pan. Santiago supo de inmediato quiénes eran esas dos siluetas, y se le apretó la garganta, porque comprendió que Jessica había pintado a Elena y a él, ese primer encuentro de hacía 30 años, como un homenaje, como una manera de decirle que no le pedía que olvidara, que había lugar en un mismo corazón para el amor que se fue y para el que llegaba. «No quería que pensaras que te pido borrarla», le dijo ella una tarde, cuando lo sorprendió mirando el mural con los ojos húmedos. «Ella es parte de este lugar, es parte de ti, y yo no quiero un pedazo de ti sin ella. Te quiero entero, con todo y tus muertos». Fue entonces, frente a ese mural, con la luz de la tarde entrando por la ventana, que él se había negado a tocar, que Santiago la besó por fin. La tomó de la cara con las dos manos, con una delicadeza de quien sostiene algo demasiado valioso para arriesgarlo, y la besó, y ella le respondió el beso, enredándole los dedos manchados de pintura en el pelo. Fue un beso lento, largo, cargado de todo lo que ninguno de los dos había sabido decir con palabras. Cuando se separaron, Jessica tenía lágrimas en los ojos y una sonrisa temblorosa, y Santiago, que llevaba 14 meses creyéndose incapaz de volver a sentir algo así, se descubrió riéndose de pura felicidad como no lo hacía desde antes de que su mundo se rompiera. Pero ninguno de los dos vio esa tarde el auto negro que se detuvo un momento frente a la panadería, ni a la mujer joven que bajó la ventanilla y los observó besarse a través del vidrio con una expresión que se endureció de golpe. Camila, la hija de Santiago, había venido de la ciudad a darle una sorpresa a su padre, y la sorpresa al final se la llevó ella. Camila Silva entró en la panadería al día siguiente con el paso firme de quien ha pasado la noche entera afilando su enojo. Tenía 29 años, los mismos gestos de determinación que su padre y la misma franqueza feroz que su madre, y encontró a Santiago solo, midiendo con una cinta el marco de la ventana intacta, todavía envuelto en la niebla feliz de la tarde anterior. Él levantó la vista, la reconoció, y su cara se iluminó con una alegría genuina que se apagó en el acto al ver la expresión de su hija. «Camila, qué sorpresa», dijo, dejando la cinta a un lado. «No sabía que venías. ¿Por qué no me avisaste? Te vi ayer, papá». Camila no perdió el tiempo. Su voz salió tensa, cortante, temblando apenas. «Vine a darte una sorpresa, y la sorpresa me la llevé yo. Te vi besándote con esa muchacha, la de la pintura». Santiago se quedó muy quieto. Había sabido que este momento llegaría. Había imaginado 1000 veces cómo se lo diría a su hija, cómo le explicaría lo inexplicable, pero ninguna de sus versiones incluía que ella lo descubriera así, de golpe, a través del vidrio de un auto. Respiró hondo. «Camila, deja que te explique, no es lo que parece». Ella soltó una risa amarga que no tenía nada de risa. «¿En serio me vas a decir esa frase, papá? Parece exactamente lo que es. Un hombre de 54 años, viudo hace 14 meses, 14, papá, revolcándose con una muchacha que podría ser mi hermana menor. ¿Sabes cómo se ve eso? ¿Sabes lo que va a decir la gente?» «No me importa lo que diga la gente», respondió Santiago, y por primera vez su voz también se endureció. «Pues a mí sí». Camila dio un paso hacia él, y ahora las lágrimas le brillaban en los ojos, lágrimas de rabia y de algo más hondo. «A mí sí me importa, porque es el apellido de mi madre el que estás arrastrando. Mamá lleva 14 meses muerta, y tú ya andas con una cualquiera que huele de lejos lo que hueles tú, dinero. ¿No lo ves? ¿De verdad estás tan solo que no ves que esa muchacha nada más quiere tu cartera?» La palabra cualquiera
Resonó en el salón vacío como una bofetada, y Santiago sintió que la sangre se le subía a la cara. Nunca en su vida le había levantado la voz a su hija, pero estuvo a punto de hacerlo. Se contuvo, apretando los puños porque entendía debajo de toda esa furia el dolor real que la movía. Camila no estaba enojada por el dinero. Camila estaba aterrada de perder también a su padre, de ver a otra mujer ocupando el lugar de su madre, de que la memoria de Elena se disolviera como si nunca hubiera importado. «No hables así de ella», dijo Santiago midiendo cada palabra. «No la conoces. Jessica no ha querido de mí ni un peso. Al contrario, es la persona más íntegra que...» «No la defiendas», estalló Camila. «Dios mío, papá, ni siquiera te oyes. Estás hechizado, es lo que hacen esas mujeres. Se meten en la vida de un hombre roto y solo y le hacen creer que lo entienden, que lo ven, que nadie lo había querido así. Y tú, que eras el hombre más inteligente que conozco, te lo tragaste completito». Lo que Camila no sabía, lo que no podía saber porque estaba demasiado ciega de miedo para escuchar, era que cada palabra que decía para herir a Jessica se clavaba en Santiago no como una acusación contra ella, sino como un espejo de su propia cobardía pasada. Porque él también había pensado eso, al principio. Él también se había preguntado en las noches si no era un viejo tonto dejándose engañar, que había necesitado semanas de verla trabajar, de verla defender el muro de las marcas, de verla pasar hambre antes que pedir un peso, de verla pintar un mural donde honraba a Elena en lugar de borrarla, para entender que se había equivocado, que Jessica era todo lo contrario de lo que el mundo suponía. Pero eso no se explicaba con palabras, eso solo se sabía viviéndolo. «Camila», dijo, y su voz se quebró un poco, «yo amaba a tu madre. La amé 26 años y la voy a amar hasta el día que me muera. Y precisamente por eso sé lo que es esto. Lo reconozco porque ya lo viví una vez. No estoy hechizado, hija. Estoy vivo. Por primera vez desde que ella se fue, estoy vivo y me da tanto miedo como a ti». Pero Camila ya no lo escuchaba. Sacudió la cabeza, retrocediendo hacia la puerta, con las lágrimas corriéndole por fin sin freno. «Si sigues con ella», dijo con la voz rota, «no cuentes conmigo. No voy a quedarme a ver cómo deshonras la memoria de mi mamá». Y salió, dejando la puerta abierta y el eco de sus palabras suspendido en el aire, cargado de polvo y de pintura. Santiago se quedó solo en medio del salón, con la cinta de medir en el suelo y el corazón en pedazos. Lo que la vida le había devuelto con una mano se lo arrancaba con la otra, y lo peor era que no había un villano en esta historia, no había nadie a quien odiar. Su hija sufría, Jessica sufría, él sufría. 3 personas rotas chocando en la oscuridad, cada una aferrada a su propia herida. No supo cuánto tiempo llevaba ahí parado cuando escuchó pasos en la puerta y al voltear encontró a Jessica. Ella lo miró y bastó una mirada para que lo entendiera todo. La había visto. Había visto a Camila salir llorando. Había escuchado quizás algún retazo de la discusión desde la calle. Tenía en la cara esa dureza que él ya le conocía, ese levantar de barbilla con el que se protegía, pero por debajo Santiago vio el temblor, la herida abierta. «Escuché lo de cualquiera», dijo Jessica en voz baja, «y lo del dinero». Tragó saliva. «No la culpo. Yo pensaría lo mismo si fuera ella». «Jessica, no. Déjame terminar». Ella levantó una mano. «Toda mi vida he tenido miedo de exactamente esto, de que alguien creyera que soy la clase de mujer que se vende. Trabajé desde los 15 años, Santiago. Limpié casas, cuidé niños ajenos, pinté bardas bajo el sol para no deberle nada a nadie. Y ahora, la primera vez que me permito querer a alguien, resulta que ese alguien es un millonario. Y todo el mundo, incluida tu hija, va a mirarme y va a ver justo lo que más miedo me da ser». Se le quebró la voz. «No puedo con eso. No puedo ser la mujer que le rompió la familia a alguien. Ya sé lo que se siente perder a tu mamá. No voy a ser yo la razón por la que tú pierdas a tu hija». Santiago sintió el suelo abrirse bajo sus pies. «No me pidas que elija», dijo, casi suplicando. «No es justo. Puedo tenerlas a las 2. Camila va a entender. Solo necesita tiempo. Necesita a su papá», lo interrumpió Jessica con una ternura desgarradora. «Necesita saber que su mamá todavía importa, que su lugar no lo puede ocupar cualquiera de un día para otro. Y tiene razón en eso, Santiago. No en lo de cualquiera. En lo demás tiene razón.
Es demasiado pronto, 14 meses. Yo llegué demasiado pronto. No fue demasiado pronto, dijo él con fiereza. Fue justo a tiempo. Me estaba muriendo en vida y tú me sacaste de ahí. Jessica cerró los ojos y una lágrima se le escapó por fin, trazando un surco limpio sobre la mancha seca de pintura de su mejilla. Cuando volvió a abrirlos, había tomado una decisión, y Santiago la conoció lo suficiente para saber que, una vez que Jessica Oliveira decidía algo, no había fuerza en el mundo capaz de moverla. «Voy a terminar el mural», dijo, con una calma terrible. «Es lo único que me comprometí a hacer y lo voy a hacer bien, porque es lo que mi mamá me enseñó. Y cuando esté listo, me voy». Levantó la mano antes de que él protestara. «No es por la gente, ni por el dinero, ni por el qué dirán. Es porque te quiero de verdad. Y cuando quieres a alguien de verdad, a veces lo que toca no es quedarte, es dejar que sane lo que estaba roto antes de que tú llegaras. Arregla a tu hija, Santiago. Ella también perdió a Elena. Ella también está pintando bardas para no pensar a su manera. Ocúpate de eso primero». Y sin darle tiempo a responder, Jessica se dio la vuelta, tomó su escalera, sus brochas y sus botes, y se puso a trabajar en el mural con una concentración feroz, dándole la espalda, para que él no la viera llorar. Santiago se quedó mirándola un largo rato, con las palabras atoradas en la garganta y el pecho deshecho, entendiendo que la mujer que le había devuelto la vida acababa de renunciar a él justamente porque lo amaba, y que esa era la cosa más generosa y más cruel que nadie había hecho nunca por él. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama del hotel del pueblo, con el teléfono en la mano, marcando el número de Camila y colgando antes del primer tono, ensayando palabras que se deshacían apenas las pensaba. En medio del desvelo, lo asaltó un recuerdo que llevaba meses evitando. Los últimos días de Elena en el hospital, cuando ya casi no podía hablar, y ella le había apretado la mano y le había hecho jurar una sola cosa. «No te encierres, Santi», le había dicho con un hilo de voz. «Te conozco. Cuando yo no esté te vas a meter en tu caparazón y no vas a dejar entrar a nadie, ni a Camila. Prométeme que no. Prométeme que vas a seguir queriendo, aunque duela». Él lo había prometido llorando, y luego, apenas ella cerró los ojos para siempre, había roto la promesa el mismo día del entierro, sepultándose en el trabajo, dejando a su hija sola con su dolor, mientras él fingía que estaba demasiado ocupado para tener el suyo. Y ahora Elena, desde donde estuviera, tenía razón otra vez. Él se había encerrado. Había dejado que la distancia con Camila creciera silenciosa durante 14 meses. La había llamado poco, la había visto menos. Escondiéndose detrás de juntas y de vuelos igual que su hija, se escondía ahora detrás de la rabia. Los dos habían perdido a Elena, pero peor que eso, al perderla, se habían perdido también el uno al otro. Y en algún momento de esa madrugada, mirando el techo, entendió que llevaba 14 meses haciendo exactamente lo mismo que su hija le reprochaba a él: huir. Se había enterrado en el trabajo para no sentir la muerte de Elena, y Camila se había enterrado en su rabia para no sentir la misma muerte, y los dos, padre e hija, habían pasado más de un año llorando a la misma mujer sin llorarla nunca juntos, cada uno solo en su trinchera. Nunca habían hablado de Elena, ni una vez, ni de cómo se reía, ni de cuánto la extrañaban, ni de las cosas que se quedaron sin decirle. Y esa, comprendió Santiago con una claridad que le dolió como una herida, esa era la verdadera grieta que había que restaurar antes que ninguna pared. No podía pedirle a Jessica que se quedara, ni podía pedirle a Camila que la aceptara, mientras entre él y su hija hubiera un muerto sin llorar de por medio. Primero tenía que volver a ser el padre que le había jurado a Elena que sería. Lo demás, si tenía que llegar, llegaría después. A la mañana siguiente, Santiago no fue a la panadería. Manejó hasta el hotel donde sabía que se hospedaba Camila, tocó a su puerta con el corazón en la garganta, y cuando ella abrió, con los ojos hinchados de una noche igual de mala que la suya, él no dijo nada de Jessica, ni del pueblo, ni de la gente. Le tendió los brazos y le dijo lo único que llevaba 14 meses sin poder decirle: «Perdóname, hija, te dejé sola. Cuando tu mamá se fue, yo me fui también, y te dejé cargando esto tú sola. Perdóname». Camila se quedó un instante paralizada,
como si esas palabras fueran las que había esperado sin saberlo durante más de un año, y luego se derrumbó contra el pecho de su padre y lloró como no había llorado desde el entierro. Lloraron los dos, ahí parados en el pasillo del hotel, aferrados el uno al otro, y por primera vez desde la muerte de Elena, hablaron de ella. Santiago la invitó a desayunar y estuvieron horas en la fonda del mantel de cuadros recordándola, cómo se robaba comida de los platos ajenos, cómo cantaba desafinado en la cocina, la manera en que decía Santi cuando quería algo y el nombre completo cuando se enojaba. Camila se reía entre lágrimas contando anécdotas que él había olvidado y Santiago le contaba otras que ella era demasiado niña para recordar, y en esa mesa, compartiendo a su muerta como quien comparte pan, padre e hija empezaron por fin a sanar la grieta que habían dejado abierta tanto tiempo. «La extraño tanto, papá», confesó Camila al final, con la voz pequeña, «y me dio tanto coraje verte con alguien más, porque pensé que significaba que ya la habías olvidado. Que a mí me pesaba y a ti ya no. Nunca la voy a olvidar», dijo Santiago tomándole la mano, «y déjame mostrarte algo antes de que juzgues a Jessica. Solo eso te pido, que la conozcas de verdad. Después, si sigues pensando lo mismo, respetaré lo que decidas, pero no la condenes sin verla». Camila accedió más por su padre que por convicción, y esa tarde fueron juntos a la panadería. Jessica estaba en lo alto de su escalera, dando las últimas pinceladas al mural, tan concentrada que no los oyó entrar, y cuando Camila levantó la vista hacia la pared del fondo, se quedó sin aire, porque ahí, en el centro de la escena de San Rafael, junto a la ventana, estaban las dos siluetas compartiendo pan, y Camila reconoció de inmediato a su madre en la manera en que la figura estiraba el brazo para robar del plato del hombre serio sentado enfrente. Jessica no había pintado el amor nuevo borrando al viejo, había pintado a Elena, la había puesto en el corazón mismo del lugar para siempre, como un homenaje. «Esa es», murmuró Camila con la garganta cerrada. Jessica volteó al oír la voz, y al ver a Camila bajó de la escalera despacio, secándose las manos, sin la barbilla en alto esta vez, solo con una humildad serena. «Es tu mamá», dijo. «Tu papá me contó cómo se conocieron, aquí mismo, en una mesa junto a esa ventana. Me pareció que este lugar no estaría completo sin ella». Hizo una pausa. «Yo también perdí a mi mamá. Sé lo que es tener miedo de que el mundo siga sin ella, de que la gente la olvide. Por eso la pinté, para que nadie que entre aquí pueda olvidarla nunca». Camila miró a esa muchacha del mandil manchado, la muchacha que ella había llamado cualquiera sin conocerla, y sintió que toda la armadura de rabia que había construido durante meses se le caía a los pies. Porque una mujer que solo quisiera el dinero de su padre no habría pintado a la esposa muerta en el corazón de su regalo más grande. Una mujer que solo quisiera aprovecharse habría querido borrar a Elena, no eternizarla. Y por primera vez Camila entendió lo que su padre había tratado de decirle, que Jessica no venía a ocupar el lugar de nadie, sino a ayudar a que el amor cupiera al lado del duelo, en el mismo corazón, sin pelear por el espacio. «Gracias», dijo Camila, y la voz se le rompió. «Es la cosa más hermosa que alguien ha hecho por mi mamá». Las dos mujeres se quedaron mirándose y algo se dijeron sin palabras, algo que solo entienden las hijas que han perdido a sus madres. Y luego, sin saber bien quién empezó, se abrazaron. Santiago las miró abrazarse frente al mural de Elena, con la luz de la tarde entrando por la ventana intacta, y sintió que el pecho le estallaba de una emoción que no cabía en ningún idioma. La grieta empezaba a cerrarse. La familia que se había roto empezaba, brochazo a brochazo, a restaurarse. Pero Jessica, aún con el corazón lleno, no había cambiado de decisión. Cuando Camila salió un momento a llamar por teléfono, se acercó a Santiago y le habló en voz baja. «Me alegra tanto lo de tu hija», dijo. «Era lo que tenías que arreglar y ya está». Le sonrió con tristeza. «El mural está terminado. Mañana recojo mis cosas y me voy». «¿Todavía te vas?» Santiago sintió que el suelo se le abría de nuevo. «Pero si Camila ya...» «No me voy por Camila», dijo Jessica con dulzura. «Me voy porque prometí que no sería la razón de nada malo en tu vida, y quiero cumplir esa promesa aunque me duela. Ya hice lo que vine a hacer. Te devolví a tu hija. Le devolví su mamá a este lugar». Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Con eso me basta. En serio».
Santiago la miró, y en ese instante todo el miedo que lo había paralizado durante meses, todo el miedo a lo que dirían, a la diferencia de edad, a volver a sentir, se le hizo pequeño y ridículo frente a la certeza absoluta de que dejar ir a esa mujer sería el error más grande de su vida. Le tomó las manos, esas manos callosas y manchadas de 1000 colores, y habló con una firmeza que no admitía dudas. «El otro día te dije que si fuera más joven te invitaría a cenar», dijo. «Y tú me contestaste que quién había dicho que no. ¿Te acuerdas?» Ella asintió temblando. «Bueno, pues ahora te lo digo bien, sin esconderme detrás de mi edad ni de mi miedo. No quiero invitarte a cenar. Quiero invitarte a quedarte, a mi vida entera. No como la mujer que me robó un pan del plato una tarde de lluvia, porque esa fue Elena y ella siempre va a tener su lugar, sino como Jessica Oliveira, la mujer que me sacó de mi tumba cuando yo ya me había dado por muerto. Te amo. Y no me importa que el pueblo hable, ni que digan que soy un viejo tonto ni nada. Lo único que me importaría de verdad es dejarte ir por cobarde». En ese momento, la puerta se abrió y volvió a entrar Camila, que había escuchado las últimas palabras desde el umbral. Jessica la miró, todavía con las manos entre las de Santiago, dividida entre lo que sentía y la promesa que se había hecho. Y fue Camila quien resolvió la duda. Caminó hasta ellos, respiró hondo y dijo lo que ninguno esperaba. «Quédate». Su voz temblaba pero era firme. «Perdón por lo que dije el otro día. Estaba equivocada y estaba asustada, y descargué mi miedo contigo sin conocerte. Mi mamá», se le quebró la voz, «mi mamá le hizo prometer a mi papá que no se encerrara, que siguiera queriendo aunque doliera. Él me lo contó anoche. Y si te vas, va a romper esa promesa por segunda vez, y esta vez va a ser por mi culpa. No quiero cargar con eso». Miró a Jessica a los ojos. «No te vayas. Mi mamá querría que te quedaras. Yo quiero que te quedes». Jessica se llevó una mano a la boca, y las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron por fin, pero ya no eran lágrimas de despedida. Miró a Santiago, miró a Camila, miró el mural donde Elena robaba su pan por toda la eternidad, y comprendió que aquello con lo que había soñado sin atreverse a nombrarlo, estaba ocurriendo de verdad. No le pedían que ocupara un lugar vacío, ni que borrara a nadie. Le pedían que entrara en una familia que había decidido volver a estar completa, y que había decidido que ella era parte de eso. «Me quedo», dijo con la voz rota de pura felicidad. «Me quedo». Santiago la besó, ahí, frente a su hija y frente al mural de su esposa muerta, y por una vez en la vida no sintió que un amor traicionara al otro. Sintió que se daban la mano. Camila los abrazó a los dos, riéndose y llorando al mismo tiempo, y los tres se quedaron un largo rato así, unidos en medio del salón que ya no era una ruina, bañados por la luz dorada de la ventana que Santiago se había negado a tocar y que ahora entendía por qué. Porque era la ventana por la que Elena seguiría entrando cada tarde para bendecir lo que quedaba de su familia. La panadería Callards reabrió sus puertas 2 meses después, un sábado de sol, con el letrero dorado restaurado y la letra que faltaba de vuelta en su sitio. El pueblo entero acudió, incluidas las señoras que habían murmurado y el hombre de la cantina que los había mirado de más, porque en San Rafael el olor a pan recién horneado tenía el poder de disolver cualquier chisme. Santiago, con un mandil que ya no le quedaba tan raro, servía café detrás del mostrador reconstruido. Camila, que se había mudado al pueblo para no volver a alejarse de su padre, atendía las mesas. Y Jessica, subida por última vez a su escalera, firmaba con un pincel fino la esquina del mural terminado, ese que todos los que entraban se detenían a admirar. La calle de San Rafael, la torre de la iglesia, los faroles, y en el centro, junto a la ventana, 2 siluetas compartiendo pan que ahora, mirándolas bien, ya no eran 2, sino 3, porque Jessica había añadido casi imperceptible una tercera figura de pie junto a la mesa, con una mano en el hombro de cada uno. Nadie que entrara a preguntar sabría nunca la historia completa detrás de esas paredes. El viudo que compró una ruina para no perder un recuerdo, la muchacha que huía de su duelo pintando bardas, la hija que aprendió a llorar a su madre en voz alta, y el amor imposible que resultó ser, contra toda lógica y contra toda edad, el más posible de todos. Solo verían un lugar cálido que olía a pan, donde una familia rara y feliz servía café con una ternura que se contagiaba. Pero eso al final,
Era lo único que importaba, porque los lugares, había dicho Santiago una vez, valen por lo que pasó dentro de ellos. Y dentro de aquellas paredes, restauradas centímetro a centímetro igual que los corazones que las habitaban, había pasado lo mejor que le puede pasar a cualquiera. Alguien roto había vuelto a estar entero, no olvidando lo que perdió, sino haciéndole lugar por fin a lo que la vida todavía tenía para darle.